El experimento fracasó. Estas dos palabras, pronunciadas con voz baja, casi indiferente, hicieron palidecer al psicólogo escolar. Fueron registradas en el protocolo de una conversación estándar el 5 de febrero de 2019. Su autor, Leo, un estudiante con reputación de ejemplar y nieto querido. En el completo silencio de la oficina continuó mirando hacia el vacío. Simplemente desenrosqué la bombilla. Quería sentir pena. En los libros se escribe tanto sobre cómo desgarra el alma, pero no sentí nada, absolutamente nada. El experimento fracasó. Esta frase resonó 3 meses después de que se hubiera puesto el punto final al caso del fallecimiento de su abuela Eleanor. El veredicto oficial fue accidente. La anciana había caído en la oscuridad en la empinada escalera de su vieja granja. Una tragedia que lamentablemente ocurre a menudo. El caso fue cerrado, la ciudad sintió compasión por la familia inconsolable, y Leo interpretó el papel del nieto doliente tan convincentemente que a nadie se le ocurrió ni la sombra de una duda. Pero esta confesión fría y distante, hecha no a la policía sino al psicólogo, sacudió el sistema. Transformó un caso cerrado en una herida abierta y obligó a todos a ver al estudiante perfecto con otros ojos. Para entender cómo llegó a esto, debemos retroceder 3 meses. A aquel día de noviembre cuando la tragedia en la casa al borde de Silver Creek solo parecía una tragedia y no el experimento monstruoso de alguien. Para entender este experimento, primero hay que ver el mundo que destruyó, un mundo que parecía inquebrantable. Cada fin de semana, Leo pasaba tiempo en la vieja granja de su abuela Eleanor, que estaba ubicada a algunos kilómetros de la tranquila ciudad de Silver Creek. Era su pequeño reino, su tradición, conocida por todos alrededor. La casa, rodeada de viejos arces e impregnada del aroma de pastel de manzana y libros polvorientos, era para Leo todo un universo. Y Eleanor era su centro. Seguía siendo una mujer de mente clara y carácter fuerte, una dueña de casa que conocía cada rincón de su tierra y cada libro en su enorme biblioteca. Su conexión parecía perfecta, casi cinematográfica. Los vecinos que pasaban por el camino de grava los veían a menudo juntos, aquí recogiendo hojas caídas en el jardín, allá Eleanor enseñando a su nieto a distinguir constelaciones en el claro cielo canadiense. Los padres de Leo contaban a los amigos con emoción que su hijo prefería pasar una noche leyendo Dickens a su abuela en lugar de jugar videojuegos con sus compañeros. Leo ayudaba a cortar leña para la chimenea, escuchaba sus interminables historias del pasado, de tiempos cuando Silver Creek consistía solo en unas pocas calles y desaparecía durante horas en su biblioteca, sumergido en mundos que ella le abría. A los ojos de toda la ciudad, no eran solo abuela y nieto. Eran almas gemelas, entre las cuales se extendía un hilo especial e invisible. Esta imagen idílica, tejida de cientos de tales días tranquilos y predecibles, era la principal coartada para el futuro crimen. Nadie, ni padres, ni vecinos, ni maestros, podría haber sospechado que detrás de la fachada de este afecto conmovedor se escondía una mente fría y analítica que ya se preparaba para su primer y último experimento. Para todos alrededor, Leo era un estudiante tranquilo y talentoso que adoraba a su abuela. Y la adoración, como es sabido, no deja espacio para malas intenciones. Este mundo habitual y seguro se desplomó la mañana del 18 de noviembre de 2018. Ese domingo, los padres de Leo vinieron como de costumbre a recoger a su hijo, pero nadie les abrió la puerta. Después de varios minutos de golpear y llamadas preocupadas, el padre rompió la cerradura. Dentro de la casa reinaba un silencio mortal, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pie. Y al pie de la empinada escalera de madera que llevaba al segundo piso, yacía inmóvil Eleanor. En aquel frío día de noviembre, a nadie se le ocurrió que la causa de esta tragedia no estaba en la mala iluminación o un paso en falso accidental, sino en una bombilla fríamente desenroscada de su casquillo. Para la policía de Silver Creek que llegó a la escena, todo parecía dolorosamente obvio.
Para la policía de Silver Creek que llegó a la escena, todo parecía dolorosamente obvio, y esta obviedad formó la base de la conclusión oficial del forense, que sonaba seca e irrefutable. El fallecimiento ocurrió como resultado de una lesión cráneoencefálica y fracturas múltiples causadas por la caída de la escalera. Para el sistema judicial, este era el final de la historia, pero para nosotros, que conocemos la confesión de Leo, esta conclusión suena como un fracaso. ¿Cómo pudieron pasar por alto todo? La respuesta está en el protocolo del examen de la escena del crimen. La llamada al centro de emergencia se recibió el domingo a las 7:15 de la mañana. El oficial que llegó a la granja de Eleanor documentó una imagen típica de un accidente. Puertas y ventanas estaban cerradas desde adentro. No había rastros de robo, lucha o asalto. En la casa reinaba el orden perfecto excepto por lo más terrible: Eleanor al pie de la escalera. Junto a ella en el suelo yacía un libro caído. Todo indicaba que Eleanor se había levantado por la noche, tal vez para leer o ir al baño, y había caído en la oscuridad. La empinada escalera de madera en la vieja granja no perdonaba errores. El único testigo, su nieto Leo, se encontraba arriba en el dormitorio de huéspedes. Según la declaración de los padres, lo encontraron sentado en la cama en un estado de shock profundo. Solo pudo decir que había estado durmiendo y no había escuchado nada hasta que llegaron su madre y padre. Su comportamiento no despertó ninguna sospecha. Parecía como cualquier otro adolescente confrontado con una pérdida tan terrible. Todos los hechos se unieron en una imagen triste pero simple hasta la banalidad. Una persona mayor, una escalera oscura, un paso en falso. El caso se cerró tan rápido como se había abierto, con la nota accidente. La familia comenzó su difícil camino de duelo. La ciudad expresó sus condolencias y el expediente fue al archivo. Nadie hizo la pregunta crucial: ¿por qué estaba absolutamente oscuro en el descanso de la escalera donde siempre había una luz nocturna tenue esa noche? Este detalle parecía insignificante, descartado como una bombilla quemada. Nadie podía sospechar que esta bombilla no se había quemado, sino que había sido cuidadosamente desenroscada y escondida. Nadie podía sospechar que esta bombilla no se había quemado, sino que había sido cuidadosamente desenroscada y escondida, y sin embargo, su ausencia fue documentada. En el informe del primer oficial que llegó a la escena hay una línea corta, casi cotidiana. En el descanso superior de la escalera falta la bombilla en el casquillo. El casquillo está vacío. En el contexto de la caída trágica de una anciana, esto parecía una causa molesta pero completamente explicable de lo sucedido. Para el observador que conoce la confesión de Leo, esta frase es la primera evidencia material, el primer hilo que nadie tiró entonces. Por supuesto, este hecho no pasó completamente desapercibido. El oficial que realizaba un interrogatorio estándar le hizo a Leo una pregunta al respecto. El estudiante, que por todas las señales estaba en estado de shock profundo, respondió suavemente que la bombilla probablemente se había quemado hace unos días. La abuela quería cambiarla todo el tiempo, pero probablemente se olvidó, añadió, y no había nada extraño en eso. En la vieja granja algo constantemente se rompía, se quemaba, necesitaba reparación. Eso era parte de su carácter. ¿Quién se le ocurriría dudar de las palabras de un adolescente atormentado por el dolor que acababa de encontrar a su abuela en esa condición? Su respuesta era lógica, encajaba perfectamente en la imagen del accidente, y con eso la pregunta quedó exhaustivamente respondida. Los policías no eran expertos criminales, veían ante ellos una tragedia familiar y no una escena del crimen. Así, debido a la ausencia de rastros directos de agresión y la presencia de una explicación absolutamente creíble para la única rareza, la investigación, que básicamente nunca había comenzado, fue concluida. Todo encajaba: la puerta cerrada desde adentro, Eleanor sin rastros de lucha y la declaración del nieto inconsolable. No había ni un solo indicio, ni un hecho que gritara: aquí algo no está bien. El expediente fue al archivo,
y la familia se hundió en el silencio del duelo. Y en este silencio, Leo observó en silencio durante los siguientes 3 meses las consecuencias de su experimento y esperó sentir al menos algo. Pero en su interior seguía reinando el vacío. Y mientras Leo analizaba durante 3 meses este silencio interno, el sistema que había engañado tan fácilmente comenzó su lento y pesado giro. Después de la confesión en la oficina del psicólogo, el caso del accidente en la granja de Eleanor fue inmediatamente reabierto. Pero ahora los investigadores lo miraban con ojos completamente diferentes. Y lo primero que hicieron fue hacer las preguntas clásicas. ¿Quién tenía un conflicto con la difunta? ¿Y a quién beneficiaba su fallecimiento? La respuesta se encontró sorprendentemente rápido y parecía estar en la superficie. El nombre de esta respuesta era Robert, el único hijo de Eleanor y tío de Leo. Fue señalado por el vecino, quien al ser interrogado nuevamente recordó un detalle importante. Aproximadamente una semana antes de la tragedia, mientras trabajaba en su jardín, escuchó voces altas y enojadas saliendo de la casa de Eleanor. Era una pelea. No pudo entender todas las palabras, pero escuchó claramente a Robert gritando algo sobre la última oportunidad y agujero de deudas. Y como respuesta sonó la voz firme, aunque cansada, de Eleanor. No te daré ni un centavo más. Tienes que aprender a responder por tus actos. Este conflicto cotidiano, al que nadie había prestado atención entonces, ahora adquirió un matiz siniestro a la luz de la nueva investigación. Se puso en marcha. Los investigadores cavaron más profundo, y el cuadro que se dibujaba era, francamente, de manual. Los informes financieros de Robert gritaban catástrofe. Un plan de negocios fallido que había emprendido hace un par de años había salido mal y había dejado enormes deudas. Sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas y en su buzón llegaban notificaciones de empresas de cobranza. Estaba desesperado, buscaba dinero frenéticamente y aparentemente su madre había sido su última esperanza. Eleanor, una mujer de la vieja escuela, obviamente había rechazado patrocinar el próximo fracaso de su hijo, lo que había llevado a esa pelea. El motivo era evidente. La pérdida de la madre no solo resolvía a largo plazo sus problemas financieros a través de la herencia, sino que también podía haber sido un acto de ira desesperada. Robert se transformó instantáneamente de hijo doliente en una persona de interés, en el principal y único sospechoso. Para los detectives de Silver Creek, el caso parecía casi resuelto. Tenían un sospechoso perfecto con un motivo de hierro. En sus mentes ya se construía la versión. Esa noche Robert entró secretamente en la casa, tal vez para intentar una vez más persuadir a la madre o incluso robar algo valioso. Ella lo sorprendió, estalló una pelea y en un ataque de ira la empujó por las escaleras y luego escenificó un accidente. Esta versión explicaba todo, excepto una cosa: cómo había logrado hacerlo sin dejar ni una sola huella. Pero los investigadores estaban seguros de que eso era solo cuestión de tiempo. Ahora solo les quedaba una cosa: romper su defensa, encontrar un agujero en sus declaraciones. Aún no sabían que precisamente la coartada de Robert se convertiría en esa pared sorda contra la cual toda su teoría coherente se estrellaría y los obligaría a volver al principio y mirar en la dirección que la mente se negaba a aceptar. Aún no sabían que precisamente la coartada de Robert se convertiría en esa pared sorda contra la cual toda su teoría coherente se estrellaría y los obligaría a volver al principio y mirar en la dirección que la mente se negaba a aceptar. Y esta pared no estaba construida de palabras, sino de hechos digitales fríos e irrefutables. El primer golpe contra la versión de la investigación lo dio la geolocalización. En la noche del fallecimiento de Eleanor, desde la tarde del 17 hasta la mañana del 18 de noviembre, el teléfono móvil de Robert se encontraba a 150 kilómetros de Silver Creek. No solo pasaba por allí. Los registros del proveedor de telefonía móvil mostraron que el dispositivo se conectó de manera estable durante varias horas con torres de radio en el área de la ciudad, Red Deer. Los números no mienten. Robert no podía estar físicamente en 2 lugares al mismo tiempo, pero eso
era solo el comienzo. Los investigadores obtuvieron sus extractos de tarjeta de crédito y el rastro digital se volvió aún más claro. Esa noche, cuando su madre dio su último paso en la oscuridad, Robert pagó con tarjeta en un bar llamado Dusty Boot en Red Deer. Los registros mostraron varias transacciones, una a las 21:45, otra cerca de medianoche. No solo estaba en otra ciudad, estaba sentado en un bar, comprando bebidas, viviendo su vida, mientras en la casa de sus padres se desarrollaba la tragedia. Para aclarar todas las preguntas definitivamente, los detectives fueron a ese bar y allí encontraron la última prueba viviente de su inocencia. El cantinero, un hombre mayor con ojos cansados, recordaba bien a Robert. Sí, había uno así, dijo puliendo un vaso. Se sentó solo en la esquina, más sombrío que una nube de tormenta. Pidió whisky, luego otro más. Se veía que el hombre tenía problemas. Se fue poco antes del cierre, cerca de las 2 de la madrugada. La coartada de Robert era de hierro. Fue confirmada por 3 fuentes independientes: datos del proveedor de telefonía móvil, transacciones bancarias y testimonios de testigos. El motivo, por fuerte que hubiera parecido, se desmoronó en polvo ante el simple hecho. Él no podía haberlo hecho. A regañadientes, la investigación se vio obligada a eliminarlo oficialmente de la lista de sospechosos. Y en ese momento, en la sala de interrogatorios colgó un silencio ensordecedor. Su versión más lógica y conveniente había colapsado. La investigación había llegado a un callejón sin salida. O number. Cuando se asentó el polvo, los detectives entendieron que solo les quedaba un camino. Una sola pista que hasta entonces había parecido locura, como la fantasía de un adolescente traumatizado. Ahora, con la versión del tío endeudado enterrada, tenían que verla con ojos nuevos. Se quedaron solos con la confesión tranquila y serena de Leo. Y ahora correspondía descubrir qué se escondía detrás de sus palabras: invención o verdad monstruosa. Se quedaron solos con la confesión tranquila y serena de Leo. Y ahora correspondía descubrir qué se escondía detrás de sus palabras: invención o verdad monstruosa. Para encontrar la respuesta, los detectives comenzaron desde el principio, con su comportamiento en los primeros días y semanas después de la tragedia, y lo que vieron los hizo estremecerse, porque era un juego perfecto e impecable. La negativa a comer, que sus padres atribuyeron al shock, las largas horas que pasaba en completo silencio en su habitación, y por supuesto las lágrimas en el funeral, silenciosas, amargas, exactamente como todos esperaban de alguien que había perdido a la persona más cercana a él. Los espectadores saben que todo eso era imitación, pero para el entorno parecía un ejemplo de manual de dolor profundo y paralizante. Padres, maestros, amigos de la familia, todos describían unánimemente el mismo cuadro, como si la luz en él se hubiera apagado, contó después su madre a los investigadores. Casi no hablaba, casi no comía. Simplemente se sentaba en su habitación con libros que había leído junto con Eleanor. Pensamos que su corazón estaba roto. Esta versión era tan natural que no despertaba ninguna duda. Los padres veían a su hijo quebrado e intentaban rodearlo de cuidado, sin sospechar que no observaban dolor, sino su actuación virtuosa. En la escuela pasaba lo mismo. Del estudiante aplicado Leo se convirtió en una sombra. Los maestros anotaron en sus informes: se volvió reservado, mira constantemente por la ventana, no participa en discusiones. Veían ante ellos a un adolescente que vivía su primera pérdida grave y le daban espacio y tiempo según todas las instrucciones pedagógicas, asumiendo que simplemente trataba de lidiar con el trauma. Cada uno de sus gestos, cada palabra, cada silencio estaba medido con precisión matemática. Hacía exactamente lo que la sociedad esperaba de él. Lloraba cuando debía llorar y guardaba silencio cuando esperaban silencio de él. Leo
creó a su alrededor un capullo tan denso y convincente de dolor que ni una sola persona pensó en tratar de mirar adentro. No solo engañó a todos, usó su compasión y sus ideas sobre el dolor como su escudo más confiable. Nadie vio en su comportamiento nada más que normalidad trágica. Nadie podía siquiera imaginar que en el silencio de su habitación no lloraba a la abuela, sino que llevaba registros sin pasión y analizaba los resultados de su experimento. Y precisamente estos registros, ocultos a todo el mundo, pronto se convertirían en la llave que abriría la puerta a su mente fría y aterradora. Y precisamente estos registros ocultos a todo el mundo, pronto se convertirían en la llave que abriría la puerta a su mente fría y aterradora. Pero antes de que la policía pudiera encontrar esta llave, Leo se la entregó él mismo, voluntariamente. No necesitaba una confesión bajo presión, no necesitaba evidencia. Simplemente lo contó todo él mismo. 5 de febrero de 2019. La oficina del psicólogo escolar, Dr. Miles, era una reunión ordinaria, programada, parte del programa de apoyo que la escuela había ofrecido a Leo después de la pérdida trágica. En esa habitación silenciosa, donde olía a papel y té calmante, el doctor Miles hacía preguntas estándar sobre cómo se las arreglaba, sobre sus sentimientos, sobre sueños. Esperaba escuchar sobre dolor, sobre vacío, sobre ira, sobre todo lo que encaja en el cuadro del duelo. Pero escuchó lo que hizo que su sangre se helara en las venas. En el informe oficial del doctor Miles, este momento está registrado con precisión protocolaria. Durante la sesión, Leo explicó sin emociones visibles, con voz uniforme, que la pérdida de su abuela, Eleanor, no había sido un accidente. Y entonces sonó esa frase que desencadenó toda esta historia. Simplemente desenrosqué la bombilla. Quería sentir dolor. En los libros se escribe tanto sobre cómo desgarra el alma, pero no sentí nada, absolutamente nada. El experimento falló. Eso no era arrepentimiento. Eso no era un grito de ayuda. Eso era la constatación de un hecho científico. Para el doctor Miles, no quedó elección en ese momento. El deber profesional y la ley lo obligaban a reportar inmediatamente a la policía y al Servicio de Protección Juvenil la confesión de un acto grave. Era psicólogo, pero ante él no se sentaba solo alguien traumatizado. Ante él se sentaba el autor de un acto frío y calculado, que estaba decepcionado no por lo que había hecho, sino porque no había obtenido el resultado emocional deseado, una llamada telefónica. Y el caso, que había estado acumulando polvo en el archivo durante 3 meses, volvió al escritorio de los detectives y se transformó en la investigación más ruidosa y escalofriante en la historia de Silver Creek. Una llamada telefónica, y el caso, que había estado acumulando polvo en el archivo durante 3 meses, regresó al escritorio de los detectives y se transformó en la investigación más ruidosa y escalofriante en la historia de Silver Creek. Y a la mañana siguiente, el 6 de febrero, esa llamada tomó forma material. En la policía llegó un informe oficial, impreso en papel membretado del doctor Miles. En él estaba expuesto en lenguaje seco y protocolario aquello que hizo temblar a investigadores experimentados. La maquinaria de la justicia, una vez detenida, comenzó su movimiento en dirección opuesta con un chirrido ensordecedor. La primera reacción fue naturalmente shock, mezclado con escepticismo saludable. Una confesión de Leo, hecha a un psicólogo, es un asunto extremadamente delicado. Podía ser invención, un grito desesperado por atención, el resultado de un trauma que había tomado una forma bizarra. Pero las palabras de Leo eran demasiado concretas, demasiado frías y carentes de cualquier dramatismo. En ellas no había arrepentimiento ni fanfarronería, solo precisión analítica. Eso obligó a los detectives a actuar. La orden del jefe de policía fue breve: reabrir inmediatamente el caso de la pérdida de Eleanor. El estatus de Leo cambió en un segundo. Del familiar inconsolable y testigo principal se convirtió en la principal y única persona de interés.
La caja polvorienta con los materiales del caso regresó del archivo. Fotos viejas, informes, conclusiones. Todo esto ahora se examinaba bajo un ángulo completamente nuevo. Y esa línea en el informe del primer patrullero, bombilla en el portalámparas faltante, que antes había parecido un detalle molesto de la vida cotidiana, ahora literalmente brillaba en la página y se transformaba de una explicación en la evidencia principal. Los investigadores levantaron el teléfono e hicieron la llamada más difícil de sus carreras. A los padres de Leo. Tenían que comunicarles que su hijo, a quien habían estado tratando de sacar del remolino de dolor, ahora estaba en el centro de la investigación por la pérdida de su propia madre. El mundo de esta familia, ya destrozado por la pérdida, ahora se desmoronaba en 1000 pedazos. Pero los investigadores entendían, una confesión sola, por muy impactante que fuera, no sería suficiente para el tribunal. Cualquier buen abogado la destruiría argumentalmente y la presentaría como fantasía de alguien traumatizado. Las palabras son solo palabras. Necesitaban algo más grande. Necesitaban una prueba material que conectara irrefutablemente la narración de Leo con la realidad. Tenían la historia, contada por el criminal. Ahora necesitaban la confirmación física de esa historia y estaban casi seguros de dónde buscar. El siguiente paso era una orden de registro. Tenían que entrar en la habitación de Leo. El siguiente paso era una orden de registro. Tenían que entrar en la habitación de Leo. Pero entrar en esa habitación resultó no ser tan simple. Incluso antes de que los detectives pudieran formular oficialmente su solicitud, se toparon con una pared sorda e impenetrable. Los padres de Leo contrataron a uno de los mejores abogados de la provincia. Para ellos esto no era solo una jugada jurídica, sino un acto de defensa desesperada. Su mundo había sido destruido por segunda vez. Primero perdieron a la madre, y ahora les decían que su propio hijo, atormentado por el dolor, posiblemente estaba involucrado. Su posición, anunciada a través del abogado, era simple y humanamente comprensible. Nuestro hijo ha vivido un trauma terrible, dijeron. Encontró a su abuela. Su psique está rota. Se lo inventó todo. Esta versión era su salvavidas en el océano del horror. Se aferraban al pensamiento de que la confesión de Leo no era nada más que una fantasía monstruosa, nacida del dolor y la culpa. Quizás se culpaba a sí mismo por no poder ayudar, y su mente creó esta historia escalofriante para lidiar de alguna manera con la realidad. Por lo tanto, no podía haber registro voluntario de su habitación, su espacio personal y seguro. El abogado fue categórico. No lo traumatizarán más. Esta negación furiosa creó esa barrera jurídica que los investigadores tanto temían. No podían simplemente entrar en la casa. Sus manos estaban atadas. Ahora no les quedaba otra opción. Para obtener acceso a posibles evidencias, tenían que ir ante un juez y solicitar una orden de registro, proporcionando razones convincentes para creer que en la habitación realmente podría haber algo que estuviera conectado con el acto. Esto transformó la investigación en una carrera contra el tiempo. Tenían que convencer al juez de su legitimidad antes de que cualquier evidencia potencial, si es que existía, pudiera ser eliminada. Esto transformó la investigación en una carrera contra el tiempo. Tenían que convencer al juez de su legitimidad antes de que cualquier evidencia potencial, si es que existía, pudiera ser eliminada. El juez, después de tomar conocimiento del informe del doctor, Miles y la cita fría y sin emociones de Leo, no dudó ni un segundo. La orden fue firmada, y el 8 de febrero, en presencia de los padres petrificados de horror y su abogado, 2 detectives entraron en la habitación de Leo. Era la habitación de alguien común. En los estantes había libros, en la mesa una computadora. Nada siniestro. Pero en el cajón del escritorio, bajo una pila de cuadernos escolares, encontraron lo que buscaban. Un cuaderno cuadriculado común, y en la primera página, escrito con letra ordenada, casi caligráfica, decía: hipótesis. La conmoción emocional fuerte puede ser iniciada artificialmente. Esto no era solo una entrada de diario.
Era la tesis de un trabajo científico. A los detectives se les cortó la respiración mientras pasaban las páginas. Esto no era un diario, sino un registro de laboratorio. Un informe frío y detallado de un experimento en su propia familia. La siguiente entrada decía: método: eliminación de la fuente de luz en el camino de movimiento del objeto durante la noche. Probabilidad de incidente superior al 80%. No escribió abuela, escribió objeto. Y luego siguieron observaciones, fechadas en los días después de su pérdida. Observación: sin reacción emocional, apetito normal, sueño sin alteraciones. Imitación del dolor transcurre exitosamente. Adultos reaccionan de manera predecible. Cada línea en ese cuaderno era un golpe. Destrozó la última esperanza de los padres de que su hijo fuera víctima de trauma. Esto no era invención, era un plan, ejecutado con precisión helada. El diario se convirtió en esa evidencia irrefutable que la investigación necesitaba. Conectaba la confesión de Leo con el mundo físico y transformaba sus palabras en una acusación, escrita por su propia mano. Ese mismo día, el 8 de febrero de 2019, Leo fue arrestado. Ahora, ante el sistema de justicia se presentaba una pregunta que era mucho más compleja que solo probar la culpa. Tenían que mirar en la conciencia del autor de ese diario y tratar de entender qué había producido una mente tan fría y sin sentimientos. Tenían que mirar en la conciencia del autor de ese diario y tratar de entender qué había producido una mente tan fría y sin sentimientos. El primer intento se hizo durante el interrogatorio oficial, que tuvo lugar el día después de su arresto. En el protocolo, llevado en presencia del abogado y los padres, hay una nota breve pero inquietante del investigador. Respondió a todas las preguntas calmadamente, sin emociones visibles. Mantuvo contacto visual. En esa sala de interrogatorio, estéril, donde los adultos apenas podían controlar su tensión, se sentaba Leo, que se comportaba como si estuviera discutiendo un libro leído y no la pérdida de su propia abuela. Cuando ese diario de laboratorio fue puesto sobre la mesa frente a él, no mostró sorpresa ni miedo. Simplemente asintió y confirmó: sí, es mío. El detective, que había visto mucho en su carrera, hizo la pregunta principal que había atormentado a todos desde el principio. ¿Por qué, Leo? ¿Por qué hiciste eso? Su respuesta no fue justificación ni confesión de culpa en el sentido común. Fue una explicación. Interés científico, dijo como si estuviera respondiendo a una pregunta sobre un proyecto de física en la escuela. En ese momento, como recordaron después los presentes, reinó en la sala un silencio absoluto y helado. El interrogatorio confirmó todo lo que ya sabían. La historia de Leo era coherente, lógica y absolutamente monstruosa. Contó calmadamente cómo por la noche le dio las buenas noches a la abuela, subió, desenroscó la bombilla y se fue a dormir. Pero para el tribunal se necesitaba más que solo palabras dichas en una oficina. La investigación tenía que encontrar el último hilo que conectara su narración con el mundo físico, con ese portalámparas vacío en el rellano de la escalera en la casa de Eleanor. La investigación tenía que encontrar el último hilo que conectara su relato con el mundo físico, con aquel casquillo vacío en el rellano de la escalera en la casa de Eleanor. Y lo encontraron, no en el contenedor de basura detrás de la casa, donde la bombilla de 25 vatios había desaparecido sin dejar rastro, sino en la propia escena del hecho. Los técnicos forenses, que ahora trabajaban no con un accidente, sino con sospecha de acto intencional, regresaron a la vieja granja. Su tarea era examinar ese casquillo bajo el microscopio, y allí apareció en su informe una línea que no significa nada para los profanos, pero que para este caso fue el último clavo en el ataúd de la versión de fantasía. El dictamen técnico forense decía: en la base metálica del casquillo se descubrieron rastros microscópicos de fibras, característicos de limpieza. Limpieza. ¿Quién en su sano juicio limpiaría un casquillo de bombilla? Eso no se hace al limpiar. Eso no se hace al cambiar bombillas.
Eso solo se hace con un objetivo: eliminar rastros. Este detalle aparentemente insignificante fue un grito ensordecedor que confirmaba la intención malévola. Los expertos continuaron su trabajo. Bajo el microscopio descubrieron lo que quedó después de la limpieza: huellas dactilares borrosas, fragmentarias. No eran suficientes para una identificación completa, pero su disposición era mucho más importante. El informe continuaba: el carácter y disposición de los rastros borrosos corresponden completamente a un movimiento giratorio, característico de desenroscar un objeto del casquillo. Eso era todo. La confirmación física de sus palabras, petrificada en metal. Leo no solo contó que desenroscó la bombilla, aparentemente limpió instintivamente o después de haber leído sobre ello en esos libros, también el casquillo y la propia bombilla para ocultar sus huellas dactilares. Esta pequeña acción, casi imperceptible, hablaba de su sangre fría y cálculo más que todas sus confesiones. Eso no fue un impulso. Eso fue una operación. Esta evidencia confirmó indirectamente, pero irrefutablemente, toda la historia de Leo. No la había inventado mientras estaba sentado en la oficina del psicólogo. Describía una acción real que había cometido, y esta acción dejó su rastro microscópico pero indeleble. Ahora la investigación tenía una cadena completa y cerrada. Confesión, diario de laboratorio con plan detallado y evidencia física en la escena que encajaba perfectamente con ese plan. El camino de la investigación estaba completo. Ahora comenzaba el camino de la justicia. Y toda la ciudad de Silver Creek estaba a punto de escuchar en el tribunal los detalles de este experimento que helaba la sangre. El camino de la investigación estaba completo. Ahora comenzaba el camino de la justicia, y toda la ciudad de Silver Creek estaba a punto de escuchar en el tribunal los detalles de este experimento que helaba la sangre. Y cuando estos detalles sonaron, resultaron ser más terribles que todas las suposiciones. El cuadro completo de los eventos de esa noche fue reconstruido según las propias palabras de Leo: tranquilo, detallado y desprovisto de cualquier emoción. Todo comenzó el sábado 17 de noviembre, a las 22:05. Esta precisión cotidiana con la que nombró la hora subrayaba por sí misma cuán pensado había sido cada uno de sus pasos. A esta hora le deseó buenas noches a la abuela como de costumbre. Eleanor estaba sentada en la sala de estar con un libro y él dijo que se iba a dormir. Ella le sonrió sin sospechar que esta era su última conversación. Leo subió al segundo piso, pero en lugar de ir al cuarto de huéspedes, se quedó en el rellano oscuro de la escalera. Alrededor reinaba el silencio, solo interrumpido por el crujido de viejas tablas del piso. Esperó hasta que la luz de abajo se apagara y luego, de puntillas, desenroscó tranquila y metódicamente la bombilla de 25 vatios del casquillo. No la rompió, no la tiró. La puso cuidadosamente en el bolsillo de su pijama. Fue a su habitación, se acostó y, como él mismo afirmó, se durmió casi inmediatamente. Durmió tranquilamente toda la noche, mientras en la oscuridad del primer piso la trampa peligrosa esperaba su hora. Por la mañana, después de despertar, según sus palabras, bajó y descubrió la situación. Su primera reacción no fue un grito, sino acción. No llamó al centro de emergencias. Llamó a sus padres y comunicó con voz temblorosa que había ensayado tan bien internamente el accidente. Y mientras ellos corrían en pánico hacia la granja, él realizó la última acción de su plan. Fue al patio trasero, sacó la bombilla del bolsillo y la tiró en el gran contenedor de basura. Sabía que la basura sería recogida en unos días y la evidencia desaparecería para siempre. Este relato, expuesto por él sin titubeos ni contradicciones, explicaba todo. Explicaba por qué estaba oscuro en el rellano. Explicaba dónde había desaparecido la bombilla. Explicaba por qué él y no los servicios de emergencia fue el primero en enterarse de la tragedia. Su versión era perfecta. Esa no era la confesión de un pecador arrepentido, sino el informe de un científico sobre un experimento realizado. Un experimento que, en su opinión,
había fracasado. Un experimento que, en su opinión, había fracasado. Pero este experimento fallido, cuando fue desmantelado para el tribunal, obtuvo una estructura simple, lógica y absolutamente monstruosa. Motivo, método, resultado. Sobre estos tres pilares construyó el fiscal su acusación, y ninguno de ellos pudo ser derribado. Motivo. Era el elemento más complejo y aterrador de este caso. No era codicia, no era odio, no era venganza. Era curiosidad intelectual patológica. El deseo de diseccionar una emoción humana como una rana en clase de biología. Y su principal evidencia se convirtió en aquel diario de laboratorio encontrado en la habitación de Leo. Cada una de sus páginas gritaba de este interés frío y distante. La entrada, hipótesis. Una fuerte conmoción emocional, dolor, puede ser iniciada artificialmente, no era una línea del diario de alguien, sino el título de un trabajo científico. Para la acusación, este diario se convirtió en una ventana a una mente que percibía la vida humana no como un valor, sino como una variable en una ecuación. Método. Era terriblemente simple y efectivo hasta el horror. La creación de una trampa peligrosa en completa oscuridad, y fue confirmado por dos fuentes independientes pero perfectamente complementarias. La primera fue el propio Leo, su relato detallado y consecuente de cómo desenroscó la bombilla, la escondió y se fue a dormir. La segunda y más importante para el tribunal fue el informe de los técnicos forenses. Los rastros microscópicos de fibras en la base metálica del casquillo y las huellas dactilares borrosas se convirtieron en el eco físico de sus acciones. Probaron que alguien no simplemente cambió una bombilla, sino que la desenroscó de manera dirigida y cuidadosa, tratando de ocultar rastros. Confesión y pericia se encontraron en un punto y transformaron el relato en hecho irrefutable. Y finalmente el resultado. Estaba registrado en el informe original del forense y nunca fue disputado. La pérdida de Eleanor de 74 años como resultado de lesiones sufridas en una caída desde altura. Pero ahora, a la luz de nuevos datos, eso no era solo una caída. Esa fue una caída que se convirtió en consecuencia directa e inevitable del método aplicado por Leo. No la empujó, no la golpeó, simplemente quitó la luz. Y eso fue suficiente. Así, paso a paso, la acusación construyó una cadena de evidencia férrea, donde cada eslabón estaba firmemente conectado con el anterior. Motivo del diario, método de confesión y pericia, resultado del informe del forense. Todos los elementos del caso se fusionaron en un cuadro unificado y aterrador. La acusación estaba lista. Ahora era el turno del tribunal, que no solo tenía que decidir la cuestión de culpabilidad, sino también el destino de Leo, para quien la vida humana se había convertido en solo una variable en su ecuación monstruosa. Ahora era el turno del tribunal, que no solo tenía que decidir la cuestión de culpabilidad, sino también el destino de Leo, para quien la vida humana se había convertido en solo una variable en su ecuación monstruosa. El proceso judicial, que tuvo lugar ante el Tribunal de Menores, duró varias semanas. A puertas cerradas se escucharon todos los lados, los padres atormentados por el dolor, que hicieron sus declaraciones entre lágrimas, los detectives, que expusieron metódicamente el curso de la investigación, los técnicos forenses, que explicaron el significado de las fibras microscópicas, y por supuesto los psicólogos, que buscaron intentar mirar dentro de la mente de Leo. Cuando el juez finalmente leyó el veredicto, la formulación pareció inesperada para muchos. Declarado culpable de acto intencional en segundo grado. Para las personas que habían seguido este caso y habían visto todo el cálculo frío y la premeditación del plan, sonaba demasiado suave. ¿Por qué no primer grado? ¿Por qué esta calificación? La respuesta a esta pregunta no residía tanto en las acciones de Leo como en su conciencia. Un papel clave en la decisión judicial jugó el dictamen del examen psiquiátrico forense. Varios especialistas destacados trabajaron con Leo durante varias semanas, y su conclusión fue inequívoca. En el informe final,
Su estado fue caracterizado como trastorno de personalidad con marcada falta de empatía y embotamiento afectivo. Dicho más simplemente, los expertos llegaron a la conclusión de que Leo era en principio incapaz de sentir emociones como la mayoría de las personas. Entendía el concepto de sufrimiento intelectualmente, como una fórmula matemática, pero era orgánicamente incapaz de sentirlo. Desde la perspectiva de la legislación canadiense para menores, esto influyó en la calificación de su intención. El tribunal determinó que, aunque sus acciones fueron planificadas, su objetivo principal no era causar daño como tal, sino la realización de un experimento. No previó ni deseó el resultado final en el sentido como lo entiende una persona con psique sana. Esta distinción jurídica determinó la calificación más suave, pero la sentencia fue estricta a pesar de la formulación. Leo fue internado en una institución especializada cerrada para jóvenes con supervisión psiquiátrica reforzada. Allí debía permanecer bajo control constante de médicos y psicólogos hasta cumplir los 21 años. Esto no era solo una condena de prisión, era un intento del sistema, no tanto de castigar como de aislar y posiblemente entender y corregir lo que pasaba en su cabeza. Pero una pregunta permaneció sin respuesta, flotando en el aire de la sala del tribunal y en las mentes de todos los que conocían esta historia. Pero una pregunta permaneció sin respuesta, flotando en el aire de la sala del tribunal y en las mentes de todos los que conocían esta historia. Después del juicio, los padres de Leo no pudieron quedarse en la ciudad, donde cada esquina, cada mirada conocida les recordaba su doble e insoportable tragedia. Vendieron su casa y abandonaron Silver Creek, desapareciendo en un intento desesperado de huir de un pasado que muy probablemente los perseguirá siempre. La vieja granja de Eleanor, una vez el centro de su universo familiar, ahora permanece vacía y abandonada, cubriéndose lentamente de hierba silvestre. Para los habitantes de Silver Creek, esta historia se convirtió en una sombría leyenda urbana que se cuenta en susurros, como advertencia de que el mal más terrible puede ocultarse detrás de la fachada más inocente y amorosa. El caso Leo está oficialmente cerrado. Recibió su sentencia. El sistema puso el punto final jurídico, pero aquella pregunta decisiva, ¿qué exactamente produjo una mente tan fría y analítica en Leo? ¿Era esta patología congénita una bomba de tiempo desde el nacimiento o el resultado de algún trauma temprano indefinido? No recibió una respuesta definitiva de los expertos. Y en este silencio yace quizás el principal horror de esta historia.